Vamos a hablar, estamos hablando de música, vamos a hablar. Vuelve Rush. Hice un pequeño video avisando porque me pasó así. Fui a Bilbao a participar en unas conversaciones muy interesantes, por cierto. Y en el autobús de regreso venía yo viendo YouTube, yo sigo el canal de Rush y veo una cosa de Liveson y Geddy Lee hablando. Me puse a verla. Cuando de pronto anuncian, volvemos. Y veo y no hacía una hora que habían publicado ese video. Entonces me llegó como primicia, llegué a mi casa e hice rápidamente un video sobre esto, hablando de la baterista que han elegido para acompañarlos en el tour de los 50 años de Rush, que es Annika Niles. Dije Annika Niles porque pensé que era en inglés, pero no, es alemana, es Annika Niles. Bueno, este es el de abajo, es una captura del vídeo que estaba yo viendo, y la que está arriba es Annika Niles. Bueno, como todo mundo se cree dueño de las bandas de rock, se me matan. No, ¿cómo es posible que reúnan a la banda sin Neil Peart? Pues mira, no sé. Deep Purple sigue haciendo cosas extraordinarias, y de la banda original quedan Ian Pace, el maestro de la batería, un genio absoluto, Ian Gillan, una de las mejores voces de la historia del rock, y el bajista que nunca me acuerdo cómo se llama. Todos los demás han ido y venido, y en medio tuvieron a dos genios, verdaderos genios de la música, como John Lord y Richie Blackmore, el guitarrista, ¿ok? Yo estoy encantado de que Deep Purple siga. Me hubiera parecido muy mal que AC/DC hubiera dejado de tocar porque murió Malcolm Young, ¿no? Era un verdadero loco del rock. Sobre todo, él teorizaba sobre el rock. Su hermano no, solo toca la guitarra. El pequeño Angus Young. Muchísimas bandas han tenido grandes integrantes que se han ido. Fundadores de The Eagles, había dos, sobre todo, que ya no están. Scorpions ha tenido como 25 miembros que han entrado y salido a lo largo del tiempo, empezando por el hermano del vocalista y principal compositor, Schenkel me parece que se llama, no me acuerdo la verdad, son alemanes, pero los dos hermanos fundaron la banda. Hay bandas que han tenido un montón de integrantes y siguen siendo la banda, ¿no? Rush son sus canciones. Sí, Alex Lifeson es probablemente uno de los guitarristas más infravalorados del mundo, cuando el tipo es un absoluto genio de la guitarra. Geddy Lee está entre los mejores bajistas del mundo, y Neil Peart es el segundo, primero o tercer baterista más importante del mundo, lo dice todo el mundo. Pero precisamente por la enorme importancia de Neil Peart en la batería, se nos olvida que él escribió las letras, y que las letras son las que hacen la esencia de las canciones de Rush. Tom Sawyer, Roll the Bones, pongo por dos casos, son letras potentísimas escritas por Neil Peart. No Neil Peart. Lo averigüé hasta el delirio hace muchos años, y él se llamaba a sí mismo Neil Peart. Cuando pasa esto, como digo, todo el mundo se siente dueño y se empezaron a arrancar los pelos de los sobacos, porque cómo era posible que Rush se atreviera a reunirse sin Neil Peart. Cuando pasa esto, uno va con la gente que cree que sabe, ¿no? Por ejemplo, de música contemporánea, pues Rick Beato sabe. Y de batería, pues el estepario siberiano, Jorge Garrido, sabe. Entonces yo me fui con ellos. Aquí tenemos al estepario siberiano, encantado con que Annika Niles vaya a ser la baterista de Rush, y mostró este pequeño vídeo donde está Annika firmándole la camiseta a Jorge Garrido, el estepario siberiano, una verdadera fuerza natural en la batería, absolutamente impresionante. Abajo está Rick Beato recordando la vez que reaccionó a un solo de batería o a un cover de batería de Annika Niles.
que estaba absolutamente fascinado con la perfección del trabajo de ella. De las cosas que los bateristas llaman el groove, que es la continuidad, los chops, que son la capacidad de variar y de demostrar que puedes hacer tripletes y quintupletes y un montón de cosas. Y tanto Garrido como Rick Beato están encantados con la idea de que Annika Niles sea la nueva baterista de Rush. Si ellos saben esto, ¿yo qué me meto? Yo digo que está bien, ¿no? Si ellos saben, yo soy un aficionado a la música. Pero estoy escuchando además de manera muy interesante, y por cerrar esto, unas entrevistas con Annika, o Anika, no sé cómo lo pronuncia ella. Pero decía que cuando Jeff Beck la llamó para ser su baterista, nunca le dijo qué tenía que hacer. Y ella por su cuenta oyó, pues obviamente, lo que habían hecho los dos anteriores bateristas de Jeff Beck. Dijo ella, obviamente hay partes que tienes que tocar más o menos lo mismo, pero no iba yo a imitarlos, iba yo a hacer mi propia interpretación de lo que ellos habían escrito para la batería de Jeff Beck. No esperemos que haga lo que hacía Neil Peart, porque ese es un tipo de talento que es muy sencillo, es incluso sencillo. Si Neil Peart era técnicamente monstruoso, pero si tú eres un chavalín que se pone a darle, puedes reproducir lo que hacía Neil Peart. Como si eres un violinista puedes tocar los caprichos de Paganini. O si eres guitarrista puedes tocar los solos de guitarra más shredders del metal más brutal. Porque esa es una habilidad técnica, un talento de interpretación. El punto es que escribas tu propia música. Una de las cosas que tenía Neil Peart era precisamente que las partes de batería que escribieran enormemente musicales, eso lo dicen todos. No solo llevaba el ritmo, sino que era un instrumento más realmente en la musicalidad de Rush. Y lo que yo he oído decir es que Annika Niles puede hacer exactamente lo mismo, pero no va a tocar las partes de batería que tocaba Neil Peart. Se va a basar en ellas para escribir su propia parte de batería. Y eso es lo que me parece a mí mucho más emocionante, porque no es repetir lo que ya había hecho un genio, sino aplicar el propio talento para trabajar sobre lo que se hizo antes, ¿no? Eso es el talento que falta. Por cada shredder que ves en YouTube, en Instagram, en TikTok, que puede tocar 700,000 notas por segundo, imitando, copiando o interpretando a un gran guitarrista shredder, no te encuentras gente que te escriba solos de guitarra memorables, que te escriba Smoke on the Water, la entrada de Smoke on the Water que escribe, porque estábamos hablando de él, Richie Blackmore, o que te escriba la entrada porque estábamos hablando de Angus Young, de Thunderstruck, que te escriba lo que hacía Van Halen. Y ese es el otro talento, es el talento creativo, que es distinto al talento interpretativo. Y a mí me parece que va a ser muy interesante ver el talento creativo de Annika Niles aquí. Yo no opino, por supuesto la gente seguirá sacándose los pelos de los sobacos, porque cómo se atrevieron a eso. Laro Salvaz me pregunta, ¿por qué traje la camiseta de Rush? Pues precisamente por lo que ya acabas de oír. Mira, Working Man sería otra de mis canciones favoritas de ellos. Roll the Bones. Yo creo que Roll the Bones, que no suelen tocar además, en los conciertos que yo recuerde, pero para mí fue el descubrimiento de Rush. Yo había oído a Rush, pero debe haber sido en 1986, fíjate, ya es tarde. Cuando sacan el disco de Roll the Bones, oigo Roll the Bones y digo, ¿qué es esto? Y ahí empecé a ser fan de Rush.